Actualmente, senadoras y senadores, el Estado ejerce de manera exclusiva la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos, así como de la transmisión y distribución de la electricidad. Pero, si mediante una concesión disfrazada bajo el nombre de licencia, tal y como prevé la reforma, un particular puede participar en toda la cadena productiva y además incorporar al petróleo como su activo, entonces, senadoras y senadores, ¿en dónde queda esa supuesta exclusividad del Estado sobre los hidrocarburos? ¿Cómo pueden aseverar que dichas funciones son exclusivas si las podrán llevar a cabo, senadores y senadoras, ya sea directamente mediante contratos de licencia o incluso subcontratándose con Pemex cuando ésta reciba la asignación? Esto, compañeras y compañeros senadores, por supuesto que significa una vulneración a la soberanía energética. Actualmente, por ministerio constitucional, se encuentra prohibido cualquier contrato entre un particular y el Estado que permita precisamente la participación del capital privado sobre la renta petrolera o sobre cualquier otra actividad en la cadena productiva de hidrocarburos. Fíjense ustedes, de verdad, fíjense la barbaridad que se propone con esta reforma al pretender eliminar la prohibición a la celebración de contratos con particulares. Senadoras y senadores, le estarían otorgando el más amplio margen al legislador ordinario para establecer las actividades en que podrán participar contratistas sin conservar ninguna restricción constitucional en cuanto a los efectos del contrato. De igual forma, senadoras y senadores, se le otorgaría manga ancha al Ejecutivo Federal para determinar mediante disposiciones administrativas y reglamentarias los alcances de tales contratos. Eso no se puede permitir. La exclusión de los hidrocarburos y la electricidad de entre las áreas estratégicas de la nación, hay que repetírselos hasta el cansancio, traerá graves consecuencias. Por ejemplo, la propiedad del Estado sobre los hidrocarburos extraídos y la renta petrolera no estará ya asegurada, pues no persistirá ningún mecanismo de control que garantice que el Estado preserve precisamente esa propiedad. El sector energético, señoras y señores senadores, dejará de ser área estratégica y no sería concebido ni siquiera como área prioritaria, sujetándose los hidrocarburos y la electricidad a un régimen de contratos esbozados en el artículo 27. En el caso de la electricidad, se esboza en la propuesta del dictamen que los particulares serán dueños, imagínense, dueños de la energía que generen, que transformen o que almacenen. Y cabe destacar que la propiedad originaria de la nación sobre los recursos del subsuelo no es suficiente garantía, puesto que, como hemos visto, el Estado puede ceder su aprovechamiento, si no por concesión, sí por alguna otra figura que produzca efectos similares, como la licencia, que no es sino una forma de concesión. Todo esto, senadoras y senadores, queda apuntalado con los contratos de producción compartida que transfieren la propiedad de una parte del producto obtenido en la explotación. Igualmente es lo que pretenden eliminar, igualmente ominoso. Me refiero a la posibilidad del Estado de desarrollar funciones exclusivas en materia de petróleo y demás hidrocarburos, petroquímica básica y electricidad, sin que se les considere monopolios. Las actividades también relacionadas con el petróleo y demás hidrocarburos, como la petroquímica básica y la electricidad, repito, como áreas estratégicas del Estado.
Yo, senadoras y senadores, honestamente nunca pensé que pudiera considerar siquiera llegarse a tal extremo. Todo esto es simplemente inaceptable. Me niego y nos negamos en el PRD a convalidar tal afrenta a la nación. Entendemos, señoras y señores senadores, y no está mal de más decirlo nuevamente, que lo que se debe hacer es aprovechar esa exclusividad que tiene el Estado mexicano en materia de hidrocarburos y en materia de electricidad para ponerse a invertir, para ponerse realmente a trabajar e impulsar el desarrollo con todos los elementos y las ventajas que le da al Estado mexicano el tener precisamente esa exclusividad. Y en este punto quiero referirme a la reforma al 6º párrafo del artículo 28, que establece la creación de un fideicomiso público denominado Fondo Mexicano del Petróleo, cuyo fiduciario sería el Banco de México y tendría por objeto la recepción, administración y distribución de los ingresos que generen las asignaciones y contratos que establece el párrafo 2 que se adiciona al artículo 27 constitucional, claro, a excepción de los impuestos. La oposición, nuestra oposición al contenido de este párrafo se sustenta, senadoras y senadores, en dos consideraciones. En primer lugar, se relaciona, permítanme decirlo así, con mi total y absoluto rechazo a los esquemas de contratación y a las modalidades de contrato que prevé el proyecto de decreto que ya he explicado de manera sucinta, toda vez que implican, lo reitero, la entrega de la renta petrolera, además de la privatización paulatina de la industria petrolera, al obligar a Pemex a competir con grandes empresas transnacionales en claras condiciones de desigualdad, lo que previsiblemente supondría su eventual quiebra ante la imposibilidad de competir con dichas empresas. De ahí, señoras y señores senadores, que al oponernos a la existencia de estos contratos, resulta también lógica y consecuente nuestra oposición a un fondo cuya razón de ser son precisamente dichos contratos. En segundo lugar, resulta previsible que el fondo se constituya, lo auguramos desde ahora, como un elefante blanco que permita mantener el saqueo que cada administración federal lleva a cabo con la renta petrolera, pues constituye sin duda la preservación del actual mecanismo de estabilización de las finanzas públicas, mediante el cual la renta petrolera se destina prioritariamente a cubrir los boquetes que existen en la recaudación, dejando el otro problema, dejando de un lado la inversión productiva y la constitución de un ahorro soberano que permita a las generaciones futuras beneficiarse de los recursos naturales no renovables que se explotan en el presente. Y es en este esquema, senadoras y senadores, que queda también evidenciado el artículo transitorio 14º que establece y detalla el destino que se daría a los ingresos que se deriven de los contratos y asignaciones. Me refiero al esquema que deberá ser contemplado en la legislación secundaria que al efecto se expida. Por lo tanto, mi propuesta es que desechemos la modificación al artículo 28, párrafo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su conjunto, tal y como lo propone el dictamen que estamos discutiendo. Es cuanto, senador presidente. Por favor, le rogaría que me obsequie que la votación sea nominal. A favor. En consecuencia, solicito a la Secretaría de Lectura la propuesta presentada por el senador Benjamín Robles. Con gusto, senador presidente. Se desecha la propuesta de modificación del párrafo 6º y 7º del artículo 27 de la Constitución del proyecto de dictamen. Procedo a tomar la votación nominal de las diferentes comisiones. Por la Comisión de Energía, el de la voz en contra, el senador Salvador Vega. Senador Rabindranath Salazar. A favor de la reserva. El senador Oscar Román Rosas. Héctor Yunes. Ernesto Gándara.
José Ascensión Orihuela. García Cabeza de Vaca. Francisco Domínguez. Jorge Lavalle. Adán Augusto López. Fernando Enrique Mayans Canaval. Ninfa Salinas. Senador Manuel Bartlett. ¿Perdón? Se desecha por parte de la Comisión de Energía. Por la primera Comisión de Estudios Legislatura, senador Raúl Gracia. En contra. Sí le escuché, senador, y oí perfectamente que usted votó a favor de la propuesta. Tarda en entrar el sonido, señor senador. Senador Miguel Ángel Chico. En contra. Senador Zoé Robledo. A favor de la propuesta. Senador Enrique Burgos. Senadora Sonia Mendoza. Se desecha por parte de la Comisión de Estudios Legislativos Primera. De la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Enrique Burgos. Senador José María Martínez. Alejandro Encinas. A favor. Arely Gómez. En contra. Ricardo Barroso. Senadora Diva Gastelum. Senador El de la Voz, en contra, Daniel Amador. Senadora Sonia Mendoza. Senador Fernando Torres Graciano. Senador Raúl Gracia. En contra. Senadora Dolores Padierna. Senador Benjamín Robles. Senador Pablo Escudero. Senador Manuel Bartlett. Desechada por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales. Ahora tiene el uso de la palabra el senador Fernando Mayans, hasta por 5 minutos. Compañeros y compañeras senadores, ¿no es que el diputado Penchina se parece al secretario general del IMSS, el señor Calleja, ¿no? Pasa al listín y voltea a ver quién a favor, pues, o en contra. Pues tiene que dar tiempo de que uno dé la respuesta, si no es en automático. Uno de los argumentos más utilizados para justificar la reforma constitucional es el petróleo localizado mar adentro, en la plataforma continental. Ustedes que son los expertos en petróleo, a ver si entienden. Bajo una cubierta de agua de 500 a más de 3.000 metros. Los mandatarios mexicanos lo han venido ofreciendo en sus giras internacionales y es lo primero que piden las grandes compañías petroleras. Los proyectos en aguas profundas y sobre todo en aguas ultra profundas son emblemáticos por el medio agreste en el que se desarrollan, las dificultades técnicas, la cuantía de las inversiones, las complejidades de los procesos y la rigurosa administración de costos. Las compañías capaces de lidiar con ello los publicitan en términos de proezas y hazañas, para presentarse a su vez como expertas, únicas e imprescindibles. Saben que el renombre abre puertas, posiciona y genera ganancias, sobre todo cuando la fama deriva en un mito. Pero la cuestión de aguas profundas no solo se utiliza para impulsar el retorno de las grandes compañías petroleras al país, sino también para promover el viejo y anacrónico sistema de concesiones, el único en el que se sienten cómodas para operar. Así, las características de los proyectos en aguas profundas, el velo de la grandiosidad en el que se envuelven las compañías y la idoneidad de las concesiones para que den los mejores de sí, son pretextos utilizados de manera recurrente por voces que exigen una reforma constitucional para reiterarle al Estado la exclusividad en exploración, extracción de hidrocarburos.
El argumento es interesante, pero inválido. Primero, porque el Estado puede fácilmente dotarse de los atributos necesarios si existiera voluntad política en el élite gobernante para conseguir ese resultado. Segundo, porque el sistema de concesiones no es ni el único ni el mejor arreglo institucional para salvaguardar los intereses de la nación. Asombra la lista de tesis imprecisas y simplistas que la repetición constante pretende validar al margen de un análisis objetivo e informado. Por ejemplo, es frecuente escuchar afirmaciones como las siguientes: en aguas profundas las compañías no van solas. Aquí se repite como disco rayado todos los días. Pemex tiene que aliarse necesariamente con otras compañías. En aguas profundas los riesgos y los costos son mayores. Pemex no tiene la tecnología, ni el personal, ni la experiencia. Su especialidad está en aguas someras. La tecnología para aguas profundas no está disponible en el mercado y solo se puede conseguir mediante alianzas. Las compañías solo aceptarán trabajar en aguas profundas si se le otorgan concesiones. En el lado americano del Golfo de México se perfora cada año cientos de pozos. En cambio, del lado mexicano no pasamos de unos cuantos. Algunas de esas afirmaciones son tan débiles que caen bajo su propio peso. Otras no soportan una confrontación con la realidad. Algunas tienen algo de verdad, pero resultan incompatibles con una política energética racional y sustentable. Presidente, moción de orden, ¿no? Porque, presidente, gracias, ¿no? O sea, aquí estoy hablando a la pared. Les pedimos orden a los asistentes, pongan atención al senador Mayans, que nos podrá ilustrar. Pues salud, compañeros, salud, ya que están aquí celebrando el día de hoy. Hay que traer el alcoholímetro al Senado porque a estas alturas ya se sale de control. Usted pide respeto a los senadores, por favor, respételos a ellos también. Adelante. El que le quede el saco que se lo ponga, compadre. Por favor, evitar los diálogos y por favor le pido respeto también de su parte a los senadores oyentes. Bienvenido, señor Penchi. Durante 75 años, nada más que el reloj, señor presidente, tiene rato que dejé de hablar y no... Tendremos tolerancia de 1 minuto que se perdió. El senador, gracias que está en su casa. Bueno, es parte de la cultura patrimonialista. Durante 75 años, Pemex ha explorado el país e identificado 12 cuencas con potencial, de las cuales la mitad son productoras. En el periodo 2007-2012, y con una inversión de 13,000 millones de dólares, obtuvo excelentes resultados. Primero, incorporar reservas por 9,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalentes. Segundo, alcanzar una tasa de restitución de reservas probadas, probables y posibles de 100%, 4 años antes de lo programado. Tercero, descubrir 8 campos importantes en las cuencas del sureste y 3 en aguas profundas. Cuarto, alcanzar un éxito comercial del 41% y un costo de descubrimiento de $1.5 por barril. Quinto, perforar pozos en aguas ultra profundas en los linderos de los récords mundiales de perforación. Y sexto, dar certidumbre y expandir el potencial petrolero del país. Hoy, los recursos prospectivos convencionales alcanzan 55,000 millones de barriles y los no convencionales, aceite y gas en Luitita, 60,000 millones. Pemex ocupó el primer lugar mundial en la generación de valor por exploración de 125,000 millones de dólares antes de impuesto, muy por arriba de Petrobras, que fueron 106,000, British Gas 27,000, más de total 11,000, Chevron, Statoil, Shell, British Petroleum. Pemex no necesitó ni de socios ni de concesiones para alcanzar esos resultados. Pemex tampoco necesitó de alianzas estratégicas para tener acceso a tecnología de punta. Bastaron los contratos multianuales celebrados con empresas líderes y centros de investigación especializados.
El esfuerzo exploratorio realizado por Pemex en aguas profundas ha comenzado a rendir frutos. 5 datos lo revelan claramente. Primero, el procesador de la información obtenida le permite estimar que el Golfo de México profundo alberga 26,000 millones de barriles, 48% de los recursos prospectivos del país. Segundo, el 55% de las reservas incorporadas en 2012 provino de esa región. Tercero, Pemex ha realizado 3 hallazgos significativos, el Trión, Supremos y Cuná. Cuarto, el Trión son 482 millones de barriles, es el segundo hallazgo más grande realizado de este o de los otros lados de la frontera, con reservas superiores a las de Nord Platte, San Malo, Bukishi, etcétera, y solo debajo de Tíber, que fueron 550 millones. Pemex descubrió en la zona sur una megaprovincia de gas que contiene recursos prospectivos entre 5 y 15 terapies cúbicos y una reserva de 5.0 terapies cúbicos. Se estima que los 3 yacimientos más importantes, Lacan, Cuná y Piclis, aportarán un flujo de 500 millones de pies cúbicos diarios durante un cima que se extenderá por más de 7 años. Considerando datos agregados por un país, resulta que el desempeño de México en el Golfo de México profundo fue mejor que el de los Estados Unidos en los últimos 12 años. México perforó menos, pero fue mucho más efectivo. Aquí Pemex perforó 25 pozos y alcanzó un éxito exploratorio del 60%. En cambio allá, las compañías perforaron 320 pozos y tuvieron un éxito del 30 y 35% según la zona. Por otro lado, el éxito comercial de Pemex se situó en 48%, cuando en los Estados Unidos apenas llegó al 49%. El sistema petrolero descubierto en el área perdido contiene 13,000 millones de barriles, lo cual equivale a 2 veces lo que se descubrió en Malop-Zap y a 80% de lo que se descubrió en Cantarell. Esa riqueza explica el enorme interés y la presión que ejercen las grandes compañías petroleras para que el Estado mexicano cambie la Constitución y concesione las áreas. En vista por eso, señor presidente, le pido que por lo anterior propongo se suprime el texto del artículo 27 constitucional del dictamen por ser contrario a la nación. Es cuanto. Gracias, senador. En consecuencia, solicito a la Secretaría de Lectura la propuesta presentada por el senador Fernando Mayans. Se suprime el texto del artículo 27 constitucional del dictamen con proyecto de decreto, por lo que se reforman y adicionan los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias, señor secretario. Voy a proceder. Presidente, ¿le puedo hacer un comentario? Estamos en votación. Si quiere, después de la votación. ¿Tiene que ver con la votación? No, tiene que ver con el desarrollo de la reunión y de la sesión que estamos llevando a cabo. ¿Sí? Le escucho. No, presidente, simplemente para comentarle al resto de los senadores y al público asistente que se ha interrumpido la transmisión en el canal del Congreso de esta sesión. Si hay alguna disposición, ya sea porque va a empezar la sesión del Pleno o cualquier otra naturaleza, y si usted la conoce o alguno de los presidentes la conoce, nos lo puede hacer saber, ya que en el acuerdo de la Junta de Coordinación uno de los puntos era justamente que la totalidad de esta sesión se iba a transmitir en vivo por el canal del Congreso. Esa era la solicitud, presidente. Si usted me permite, señor senador, atendiendo a su solicitud, he consultado al señor presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, haré lo propio con el senador Gracia, pero hasta donde entiendo, nosotros no tenemos conocimiento alguno de que se haya, por alguna razón, suspendido dicha transmisión. Me imagino que tiene que ver con lo que usted argumenta, que es la cuestión del Pleno,
Si nos dan algunos minutos, lo consultaré directamente con la directora del canal del Congreso, que no depende de ningún partido político, depende de la mesa directiva de este honorable Senado. Si ustedes me lo permiten, para continuar con el procedimiento que yo ya había abierto, voy a tomar la votación de la reserva presentada por el senador Fernando Mayans para ver si es de admitirse o no a discusión de manera nominal. Por la Comisión de Energía, el de la voz en contra, el senador Salvador Vega, el senador Rabindranath Salazar. A favor de la reserva. El senador Óscar Román, el senador Héctor Yunes, el senador Ernesto Gándara, el senador Chon Orihuela, el senador, el senador Francisco García Cabeza de Vaca, el senador Francisco Domínguez, el senador Jorge Lavalle, el senador Adán Augusto López, a favor, el senador Fernando Mayans, la senadora Ninfa Salinas, el senador Manuel Bartlett. A favor. La Comisión de Energía está empatada. Estudios legislativos, primera. A ver si le pueden hablar a tu partido. El senador Raúl Gracia. El senador Miguel Ángel Chico. En contra. El senador Zoé Robledo. A favor. El senador Enrique Burgos. En contra. La senadora Sonia Mendoza. La primera de estudios legislativos, en contra de que se acepte. La Comisión de Puntos Constitucionales. El senador Enrique Burgos. Senador Enrique Burgos, el sentido de su votación, Comisión de Puntos Constitucionales. El senador Alejandro Encinas. El senador José María Martínez. La senadora Arely Gómez. El senador Ricardo Barroso. La senadora Diva Adamira Gastelum. El de la voz en contra, el senador Daniel Amador. La senadora Sonia Mendoza. El senador Fernando Torres. El senador Raúl Gracia. La senadora Dolores Padierna. El senador Benjamín Robles. El senador Pablo Escudero. El senador Manuel Bartlett. A favor. La Comisión de Puntos Constitucionales en contra de que se admita. Si no estoy mal en el reglamento, y les ruego me corrijan si no es así, que por parte de la Comisión de Energía hay un empate. Señor Yunes, Lavalle y el senador Yunes, lo que hace que la Comisión de Energía también está en contra de que se acepte. No es necesario, señor senador. Vamos. Sí, nos informan que no se ha interrumpido y que hay acuerdo para que siga. Me permito informar a la inquietud del señor Zoé Robledo, del señor senador, que no se ha interrumpido la transmisión según nos informan, que hubo una breve falla técnica y que se ha reinstalado y que estamos en vivo transmitiendo tal como el acuerdo fue establecido. Le agradezco, presidente, la aclaración. Continuamos con la orden del día. Aquí está nuestra directora, bienvenida y muchas gracias por el apoyo. En el uso de la palabra, Alejandro Encinas, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidente de la Comisión de Energía, compañeras y compañeros. Quizá para muchos de ustedes estemos en un ejercicio inútil, en donde estamos aquí haciendo un planteamiento sucesivo de ideas, críticas, por supuesto, de análisis objetivos de nuestra valoración respecto a esta contrarreforma que va a llevar a nuestro país no solamente a empeñar su futuro, sino a polarizar
de nueva cuenta nuestra sociedad. Sin embargo, y qué bueno que tenemos al canal del Congreso, estamos muy interesados en el sentido de que a pesar de su indiferencia e incluso de su desprecio al debate y a las ideas, muchas ciudadanas y ciudadanos están conociendo de este debate que sin lugar a dudas va a ir marcando el devenir histórico de nuestro país en el muy corto plazo. Y estamos discutiendo el artículo nodal de esta reforma. Más allá de las discusiones que se han dado sobre el artículo 25, el artículo 28, esta gran cantidad de artículos transitorios que no es sino la síntesis de acuerdos políticos que quieren cristalizarse posteriormente en leyes reglamentarias, el asunto nodal de la reforma está justamente en el artículo 27 constitucional, que es sin lugar a dudas el artículo más importante de nuestra Constitución y que a pesar de la regresión que sufrió en 1992, cuando se pretendió privatizar el ejido y la comunidad, hoy sigue siendo el soporte del pacto fundacional del que emergió la Constitución Política de 1917. Lo definió muy bien Andrés Molina Enríquez, quien redactó justamente el artículo 27 constitucional, cuando destacaba la importancia de este artículo como la parte fundamental del pacto social y donde se definía la propiedad originaria de la nación, no solamente sobre los bienes del subsuelo, sino donde se establecen las facultades del Estado para definir las modalidades a las que debe sujetarse la propiedad en el país: la propiedad pública, la propiedad privada y la propiedad social. Y es claro que fue el artículo 27 constitucional el que permitió pacificar al país. Junto con el artículo 123, que fueron la avanzada a nivel internacional, donde se reconocían no solamente garantías de carácter social al ejido, a la comunidad o a los trabajadores, sino la responsabilidad social del Estado y su responsabilidad en la rectoría económica, es la que hoy se quiere vulnerar. Y debemos asumir que el pacto social o contrato social, pues es el acuerdo entre los hombres por el cual se resuelven para el bien común las formas de convivencia en una sociedad, en la que un sector de la sociedad renuncia a una parte de su libertad para conformar al Estado. Desde el siglo XVII, el pacto social se asumió como un acuerdo entre gobernantes y gobernados, donde los gobernantes deben respetar los derechos de las personas y a la vez garantizar y velar por la vida, la libertad, la propiedad de los gobernados, siempre en una responsabilidad del Estado primigenia para darle viabilidad a un proyecto de nación. Ya Jacobo Rousseau señalaba que el pacto social en un Estado democrático, donde los gobernantes son elegidos por la mayoría del pueblo, los gobernantes lo son por un tiempo, manteniendo siempre la soberanía de las decisiones en el pueblo. Y cuando un gobierno no cumple con su responsabilidad y le da espalda al pueblo, es el pueblo mismo, a partir de la soberanía popular, que puede declararse en rebeldía, en desobediencia y puede cambiar a su gobierno. Y a ello nos está conduciendo esta reforma constitucional. Esta contrarreforma rompe con el pacto social
que emerge de un movimiento revolucionario que dio pauta al Estado mexicano moderno, donde se rompe con esta contrarreforma la rectoría del Estado de Mexicano y se rompe con la salvaguarda que debe de garantizar la propiedad de la nación sobre sus bienes y sobre el patrimonio del país, ya que la propiedad del petróleo es un tema fundamentalmente ligado a la independencia económica y a la soberanía de la nación. Y hoy no solamente se renuncia a la rectoría del Estado en la economía, sino se abdica frente a la rectoría del mercado sobre la economía. Y esto rompe la parte sustancial, una de las partes sustanciales de nuestro pacto social, de nuestro pacto fundacional. Con esta contrarreforma se abandona la política que otorga al Estado mexicano la responsabilidad de impulsar el desarrollo, facultad que hoy se deja en particulares que van a asumir lo que antes era una conducción del Estado en su propio beneficio, entregando los recursos y los bienes de todos los mexicanos a particulares y particularmente a las empresas transnacionales. Por eso nosotros hemos insistido, el sector energético no puede estar sujeto al mercado. El sector energético debe manejarse con una visión integral de largo plazo, asumiendo que el petróleo y demás hidrocarburos son propiedad de la nación, que son bienes inalienables e imprescriptibles, y que si bien el artículo 27 establece las modalidades que debe tener la propiedad privada, establece también la propiedad de la nación sobre sus recursos naturales y el dominio directo sobre los recursos del subsuelo, como son los hidrocarburos. Lo que se está proponiendo hoy es modificar de manera radical y en sentido contrario a su desarrollo histórico la orientación del Estado mexicano contemporáneo. Se modifica la propiedad y el dominio directo de la nación sobre sus propios recursos, en la medida que se altera significativamente la propiedad y el dominio directo de la nación sobre los mismos. Esta medida no solamente debilita al Estado, debilita también la capacidad del Estado para regir e impulsar el desarrollo. Y la verdad es que resulta absurdo que con esta contrarreforma se cede el dominio que hoy detenta la nación sobre el petróleo y sus recursos naturales a particulares. Ahí, en alguna ocasión, un exgobernador del Estado de México, que ahora es presidente de la República, me decía que el arte de la política es saber conservar el poder. Y lo ha demostrado en los últimos días. Pero no creo que sea congruente con esto, porque hay que asumir que el petróleo, el dominio sobre el petróleo es poder, poder económico y poder político, y ceder y abdicar del dominio del petróleo es abdicar también del poder del Estado. Y vaya que resulta estúpido renunciar a lo que hoy no solamente es una parte fundamental de los ingresos del país, sino es una parte fundamental para garantizar un mínimo de soberanía que hoy se entrega como parte de la cesión del poder político del Estado mexicano al capital extranjero. Porque hoy, con esta reforma energética, se afecta gravemente la soberanía de la nación, lo dije el día de ayer, al dejar entrar a la inversión extranjera automáticamente bajo la derogación de la cláusula petrolera del Tratado de Libre Comercio, donde hoy la actividad de petróleo y de la energía en general no estará sujeta a las normas, a las leyes del país,
sino subordinada a los tribunales internacionales, como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias, ya establecido el Banco Mundial. Hoy, cediendo a las presiones del Banco Mundial, se somete la soberanía del país a los juzgados internacionales. Estamos sobre el tiempo, senador. No, estamos el tiempo 22 grados, medianamente nublado. O si tiene alguna duda sobre el tiempo. Y seguirá bajando la temperatura. No, el tiempo de la tribuna, senador. Por eso no coincido con lo que señaló el senador Aispuro, que lamentablemente de una modificación a la exposición de motivos le quisieron aceptar. Cuando él señalaba que quitar la exclusividad del Estado sobre la actividad de los energéticos no implicaba privatizar Pemex ni la Comisión Federal de Electricidad, lo cual no es cierto, porque al eliminar el carácter estratégico de distintas áreas del sector energético y dejando exclusivamente como áreas estratégicas la exploración y la explotación, los activos de Pemex y de CFE pueden ser vendidos en términos de lo establecido en el artículo 25 constitucional, porque se elimina la obligación del gobierno federal a mantener la propiedad de los organismos públicos que prestan los servicios en las áreas estratégicas. Y efectivamente, con esta reforma, lo dije ya también anteriormente, lo mismo podrán vender una termoeléctrica, una hidroeléctrica, una geotérmica, que también muchas de las plantas petroquímicas que hoy son propiedad de la nación. Pero el problema de fondo no son los fierros de Pemex y de CFE que van a dejar envejecer y oxidarse. El problema de otro con el tiempo. Hay muchas prisas y si quieren que terminemos por lo menos pasado mañana, déjenos terminar de discutir. Hay que respetarnos a nosotros mismos y no burlarse del país que están ustedes saqueando y vendiendo en estos momentos. No se permiten los Eso es lo que diálogos. vamos a defender. Esa no es visión. Venga a exponerla, no duda el debate, están nada más rechazando. Senador Encinas, no hay Es diálogos. falta de valor Senador, y de ética. senador Encinas, no hay diálogos. Como usted guste, lo valoramos. En el foro que usted lo guste. Vamos a debatir. Aquí traemos Les ideas. ruego orden en la sala, no hay diálogos entre senadores. Se señala el tiempo, senador Encinas, en respeto a los demás. Le ruego concluya. Muchas gracias, presidente. Cuando no hay ideas, no queda más el recurso de la descalificación y las manifestaciones de soberbia. Nosotros no vamos a caer en la provocación. Lo que está hoy en juego es la propiedad de los bienes de la nación, porque como lo establece el artículo 27 constitucional que quieren ustedes hoy reformar, señalan que a pesar de que la propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible en lo que se refiere a petróleo y demás hidrocarburos, en el párrafo siguiente permite el establecimiento de contratos para que a nombre de la nación particulares lleven a cabo las actividades de exploración y extracción de petróleo. Por eso hay que hablar con la verdad y venir a debatir a la tribuna. Senador Gagiola, a quien siempre tengo respeto, igual que a todas mis compañeras y compañeros senadores, pero también sabemos debatir y discutir en el ámbito que ustedes deseen establecer. Por lo pronto, planteamos que se derogue esta propuesta de reforma del 27 constitucional. Muchas gracias. En consecuencia, solicito a la Secretaría... ¿Perdón? En consecuencia, solicito a la Secretaría de lectura la propuesta presentada por el senador Alejandro Encinas. Propuesta de reforma del dictamen. Se desecha, repito, se desecha la propuesta de reforma del dictamen y se propone que el artículo 27 constitucional se mantenga en sus términos. Procederé a tomar la votación en lo nominal por comisión. Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Enrique Burgos, el senador José María Martínez, el senador Encinas,
La senadora Arely Gómez. El senador Daniel Amador. La senadora Diva Gastelum. El senador Ricardo Barroso. El de la voz, en contra. El senador Raúl Gracia. En contra. La senadora Sonia Mendoza. El senador Fernando Torres. El senador Benjamín Robles. Benjamín Robles. A favor de la propuesta. Senadora Dolores Padierna. A favor de la propuesta. Senador Pablo Escudero. Contra. Senador Manuel Barlet. A favor. Comisión de Puntos Constitucionales desecha la propuesta. Comisión de Energía, el de la voz, en contra. Salvador Vega. Senador Rabindranath Salazar. A favor de la reserva. Senador Oscar Rosas. Contra. Senador Ernesto Gándara. Contra. Senador Chon Orihuela. Contra. Senador Héctor Yunes. Senador Francisco Domínguez. Senador Jorge Lavalle. Senador Francisco García. Senador Fernando Mayans. Senador Adán Augusto López. Senadora Ninfa Salinas. Senador Manuel Barlet. A favor. Se desecha la propuesta por parte de la Comisión de Energía. Comisión de Asuntos Legislativos, de Estudios Legislativos Primera. Raúl Gracia. En contra. Senador Miguel Chico. En contra. Senador Zoé Robledo. A favor. Senadora Sonia Mendoza. Senador Enrique Burgos. Se desecha la propuesta por la Comisión de Estudios Primera Legislativos. Continúo con el programa del orden del día. Se le concede el uso de presidente, la palabra. ¿le puedo hacer un comentario de procedimiento? Sí, con gusto. Solamente, presidente, para consultarle, en reiteradas votaciones nominales, a la hora que usted llama a los señores integrantes de las comisiones a votación, ha estado recurrentemente omitiendo el nombre del senador Carlos Romero Deschamps, que es secretario de la Comisión de Energía. Entiendo que no está aquí, pero eso no significa que no se deba de llamar a su voto. Y quisiera preguntarle específicamente por qué lo ha hecho. Por un error de procedimiento le ruego una disculpa. Gracias. No se tienen que repetir las votaciones porque es evidente la diferencia. Y sí pasó lista, ¿perdón? Sí pasó lista. No he estado y podría demostrarles que otros que no están aquí, incluso del propio Partido de la Revolución Democrática. El uso de la palabra el senador Raúl Morón Orozco. Con su permiso, senador, presidente de la Comisión de Energía. Compañeras y compañeros senadores, reservé el artículo 27 del dictamen, pues su contenido es precisamente el que permite una privatización directa, absoluta, total y extrema de los recursos petroleros de este país. Si aprobamos el artículo 27, tal como viene en el dictamen, todas las actividades productivas del sector energético podrán ser transferidas al sector privado mediante diversas figuras jurídicas. El Estado es desplazado del control directo de los hidrocarburos. Los contratos y licencias que se establecen en este artículo abren la posibilidad de tener pozos petroleros privados, refinerías privadas, oleoductos y poliductos privados, estaciones de servicio privadas y rapaces compañías saqueando los bolsillos de los consumidores. Como michoacano y como mexicano,
Sé que el verdadero espíritu de la expropiación petrolera es que la nación conserve el dominio pleno de sus recursos naturales y desarrolle la industria petrolera como palanca del desarrollo nacional. No debemos abrir la puerta para desplazar a petróleos mexicanos de la cadena productiva del petróleo. Si permitimos esto, los mexicanos ya no podríamos resolver soberanamente lo que queremos hacer con el petróleo y la electricidad. En adelante estará atado a los compromisos y contraprestaciones establecidas en los contratos que se celebren. Serán las compañías que celebren contratos en cualquiera de sus modalidades las que decidirán cómo se habrá de manejar la explotación de los yacimientos de hidrocarburos mexicanos y obviamente las que obtengan los mayores beneficios de este recurso nacional. Si se aprueba el dictamen, se entregaría el petróleo y sus rentas económicas a compañías extranjeras y la electricidad a especuladores profesionales que operan en los mercados eléctricos. Es falso que obtendremos mejores tarifas en gasolinas, en gas o en electricidad. Por el contrario, este país tiene memoria histórica y lo mismo que hoy se está planteando con el petróleo, se planteó en su momento con los bancos y resulta que pagamos los intereses más altos prácticamente del mundo en la utilización de créditos y tarjetas de crédito y de débito. Y también esto se utilizó en Teléfonos de México y pagamos las tarifas más altas de la telefonía celular y de la telefonía de las casas habitación. Entonces, esto que se está planteando aquí no es otra cosa que la zanahoria, pero en los hechos, las privatizaciones no han beneficiado al pueblo de México. Los gasolinazos ya no serían mensuales, estarían a capricho de estos empresarios que pueden ser diarios estos gasolinazos y no de centavos, sino de pesos, de una mayor cantidad de recursos. Se experimentará un agotamiento prematuro de los hidrocarburos por la avaricia de las compañías petroleras extranjeras de sacar todo lo más rápidamente posible antes de que reaccione la población para impedir el saqueo. El dictamen pretende borrar 7 décadas de intervención directa del Estado en el sector energético, mintiendo descaradamente sobre los resultados obtenidos por las empresas públicas a las que acusa de ineficientes y corruptas. Lejos de modernizar y fortalecer a Pemex, se le debilita y se le obliga a entrar en un proceso de extinción, ya que se le quitan áreas petroleras, se le despoja de todos sus gasoductos, se le obliga a poner su infraestructura al servicio de compañías privadas, se le quitan recursos técnicos y humanos, se le limita el crecimiento y se le obliga a competir en las peores condiciones. Pemex no solo es competitivo, es la empresa más rentable y exitosa de México y compite a nivel mundial con las mayores empresas del mundo. Por ello, debe corresponder exclusivamente a la nación la planeación y el control de la política energética y fortalecer en lugar de desmantelar la paraestatal. Hoy, la Constitución garantiza que el petróleo y los ingresos que derivan de este sean de los mexicanos. Y con este marco constitucional es posible tener una industria petrolera moderna, competitiva y a la altura de las circunstancias globales sin reformar este importante contenido. Por lo que ve al sistema eléctrico nacional, así como al servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, de aprobarse el dictamen en sus términos, el sector privado podrá participar en cualquier actividad de la industria eléctrica mediante contratos con plena libertad para realizar la prestación del servicio y desde luego para cobrarlo como mejor le convenga. Permitir contratos a empresas privadas en planeación, despacho, transmisión y distribución de energía eléctrica es muy grave, pues la Comisión Federal de Electricidad corre el riesgo de quedar convertida en una empresa que cumple con su objeto a través de contratos solo en una empresa administradora de contratos. La reforma que se pretende concretar, compañeras, compañeros, constituye una alteración mayúscula del pacto social, como aquí ya se ha dicho, que con todo y sus miserias, carencias y desviaciones han dado estabilidad y desarrollo al país durante décadas
y ha asegurado la existencia de recursos para paliar en alguna medida la miseria y la inequidad y el atraso, incluso conscientes de que buena parte de estos recursos han desaparecido en los pantanos de la corrupción gubernamental. No debemos, compañeras y compañeros, consumar la ruptura del pacto social mediante un simple formalismo legislativo. Las reformas peñistas oficializan la desaparición del Estado social y la entronización de un Estado neoliberal que abandona a su suerte a la población y se consagra a satisfacer los apetitos de ganancia de los grandes capitales, especialmente los extranjeros. Semejante alteración del pacto social ameritaría la convocatoria a un nuevo constituyente, o cuando menos la realización de debates a profundidad y consultas a la población, como lo hemos planteado desde la izquierda, conforme lo establece la propia Constitución. Compañeras y compañeros, volteemos a los ciudadanos. El descontento político y social se manifiestan a lo largo y ancho del país, mientras en este Senado se acelera el paso para aprobar la última y más trascendente de las reformas planteadas por el Ejecutivo Federal, como si se tratara de un asunto de rutina legislativa y como si no formara parte de una visión privatizadora y antipatriótica. Tal vez en lo inmediato logren su propósito, pero posiblemente condenen con ello al país a un ciclo de inestabilidad y precariedad institucional extrema, porque ninguna nación moderna puede aspirar a la convivencia armónica en ausencia de un pacto social que incluya y represente a la mayoría, no de las cámaras, sino de la población. Por su atención, muchas gracias, presidente, y le pido, por favor, que pueda consultar nominalmente la posibilidad de que se abra la discusión sobre esta reserva. Muchas gracias. ¿Lo pidió en lo particular? No, lo pidió nominal, no. En consecuencia, solicito a la Secretaría de Lectura la propuesta presentada por el senador Raúl Morón e inmediatamente consulte a los integrantes de las Comisiones Unidas si es de aceptarse a discusión. Se deseche la propuesta de reformas al artículo 27 constitucional y se mantengan en sus términos sus párrafos tercero, cuarto y sexto. Consulto a los integrantes de las Comisiones Unidas. Perdón. No. Por eso, si se procede la discusión o qué. Consulto a los integrantes de las Comisiones Unidas en votación económica. ¿Quiénes están por la afirmativa a favor de manifestarlo levantando la mano? Es que te dijo que era. Sí, por eso. Discúlpeme, senador, no le escuché. Procedo a tomar la nominal. Le ruego una disculpa. Comisión de Puntos Constitucionales, senador Enrique Burgos. Senador José María Martínez. Senador Alejandro Encinas. Senadora Arely Gómez. Senador Daniel Amador. Senadora Diva Gastelum. Senador Ricardo Barroso. El de la voz en contra. Senador Raúl Gracia. Senadora Sonia Mendoza. Senador Fernando Torres Graciano. Senador Benjamín Robles. Senadora Dolores Padierna. Senador Pablo Escudero. Senador Manuel Bartlett. De la Comisión de Puntos Constitucionales se desecha la propuesta del senador Raúl Morón. Comisión de Energía, el de la voz en contra, Salvador Vega. Senador Carlos Romero. Senador Rabindranath Salazar. A favor. Senador Oscar Rosas. Senador Ernesto Gándara. Senador José Orihuela. Senador Héctor Yunes. Senador Francisco Domínguez. Senador Jorge Lavalle. Senador Francisco García. Senador Mayans.
Senador Augusto López. Senadora Ninfa Salinas. Senador Manuel Barlet. Se desecha por parte de la Comisión de Energía. Recojo la votación de la Comisión de Estudios Legislativos Primera. Senador Raúl Gracia. Senador Miguel Ángel Chico. Senador Zoé Robledo. A favor. Senadora Sonia Mendoza. Senador Enrique Burgos. Se desecha por parte de la Comisión de Estudios Legislativos Primera. Siguiendo con nuestra inscripción de oradores, senador Manuel Camacho. ¿Con qué objeto, senador? Sonido, por favor. Para informar, señor presidente, que uno de los acuerdos políticos que tomó esta mañana la Junta de Coordinación Política fue que iríamos 2 senadores a la Cámara de Diputados para ver cuál es el avance de la ley de la consulta popular. Quedamos en eso, se iban a reunir hoy las comisiones y quiero informar que las comisiones no se han reunido el día de hoy y han sido convocadas hasta el día de mañana, es decir, no se está cumpliendo por lo pronto esta parte del acuerdo. Tomamos nota, senador. Muchas gracias. En el uso de la palabra, el senador Zoé Robledo Aburto. Con su permiso, senador presidente de la Comisión de Energía, compañeras y compañeros, esta reforma al artículo 27 de nuestra Constitución es, y así la podemos bautizar, la reforma del contratismo. La reforma del 27 es la reforma de la privatización abierta, de la privatización descarada, en donde la soberanía ya se quedó simplemente en un ejercicio burocrático y en una acción burocrática de contratar, así de simple. La soberanía es ahora ya nada más pedir que otros hagan lo que el Estado le corresponde, pero que lo hagan además pagando altas sumas, ofreciendo porcentajes, hasta pagando con especie, entregando el petróleo como pago. Si algo, y yo creo que todos conocen algún caso que puede ir desde un diablito hasta un fraude monumental, creo que todos saben de los casos de corrupción que ha habido en la CFE y en Pemex. Y justamente en el elemento en donde se presentan estos casos y estos escándalos es justamente en el contratismo. Es un mal pernicioso, sinónimo de corrupción, de enjuague, de ganancia ilícita a costa de la nación. Contratismo, se ha dicho por todas las fuerzas políticas en algún momento, se ha dicho 1000 veces que se debe de combatir. Contratismo que nunca se ha superado y el remedio a ese contratismo en esta reforma es justamente lo contrario a lo que se debería de hacer, porque ahora para remediar el mal, los promotores de esta reforma lo que proponen es extender el contratismo, ampliarlo, hacerlo el eje de trabajo de las principales empresas del Estado. Hay quienes seguramente están viendo este debate y se están frotando las manos, sabiendo que viene una etapa en donde el contratismo será el eje de la actividad de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex. Porque con la redacción que se propone en el párrafo 40 del artículo 27, el sector privado, dice, podrá participar en cualquier actividad de la industria eléctrica mediante contratos de planeación, despacho, transmisión y distribución, de permisos de generación, importación y exportación y contar con plena libertad de venta al mayoreo y al menudeo. Pero aquí se va a seguir insistiendo que esto no es una privatización. Aquí se dice que la soberanía está garantizada. Aquí, compañeras y compañeros, creo que cabe muy bien ese refrán popular de que no hay peor ciego que el que no quiere ver.
o quizá una versión más triste de ese mismo refrán, y es que no ven solamente quienes salen beneficiados de esta reforma. Por eso es que estamos planteando esta reserva al artículo 27. En esta propuesta hay cosas que hay que señalar y corregir. En la propuesta de reforma al párrafo cuarto no se aclara la naturaleza y el alcance de los contratos. Se deja a la legislación secundaria misma, que podría incluir, por ejemplo, vamos a ponernos creativos, contratos de servicios operativos por 50 años. Díganme si eso no les suena a concesión. Si mañana, con esta legislación, el Estado mexicano entrega contratos de servicio operativos por 50 años, bueno, ¿qué es? Como dicen, se hace como pato, camina como pato, no hay que decir que es un caballo. No, eso es una concesión y eso es privatizar. Además, permitir contratos en planeación, despacho, transmisión y distribución es muy grave, porque la CFE corre el riesgo de quedar convertida en una empresa de papel, en una empresa que cumple con su objeto a través de contratos y en una empresa administradora de contratos. En este dictamen tampoco queda claro quién se encargará de la planeación del sector eléctrico. ¿Quién? Ustedes espero que tengan esa respuesta. Honestamente, yo no la tengo. ¿Va a ser la Secretaría de Energía? ¿Va a ser la CFE o el Centro de Control de Energía? Hay vacíos, pues, compañeros, hay insuficiencias, hay márgenes para que en la legislación secundaria se desfonde por completo el espíritu de beneficiar a pocos a costa de la nación. Por eso, compañeras y compañeros, la soberanía a través de la burocracia y el contratismo es la visión más pequeñita de un ánimo transformador. Y esa es la visión de esta reforma y por tanto es la visión de quienes están votando a favor. Pero una de las consecuencias más graves que no quiero dejar de señalar es que aquí no se venga a defender esto, que no se nos den las razones en contra y que generemos ese debate. Yo quisiera estar equivocado, lo digo honestamente, pero que alguien me lo explique. Si alguien tiene respuestas a estas preguntas, aquí hay por lo menos 44 talentosísimos senadores que podrían venir a explicar esto. ¿Por qué no lo están haciendo? Esa es la pregunta. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no? Son preguntas muy específicas del proyecto de dictamen. No es un discurso que tenga que ver nada más con una defensa ideológica que nosotros asumimos con toda responsabilidad. Son preguntas a un dictamen que se está votando. Ojalá se puedan responder. Insisto, quienes diseñaron esta reforma encontraron una fórmula mágica de verdad, una piedra filosofal de nuestro tiempo. Privatización y extranjerización al 100% sin vender un solo tornillo. Eso la nación no lo ha pedido, esa no fue una oferta de política pública y esta es, sin embargo, la realidad que hoy se quiere aprobar. Quiero aprovechar, senador presidente, solicitarle que instruya a la Secretaría a que dé lectura a uno de los artículos de nuestro reglamento, porque hasta hace unos minutos estábamos escuchando insistentemente la chicharra que nos indica que debemos de acudir al pleno del salón de sesiones, y entiendo que ya hay quórum en el pleno y no, bueno, no sé qué esté ocurriendo ya en este momento. Por eso quisiera solicitarle si puede dar lectura a los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 138 del reglamento del Senado de la República. Si me hace favor, señor secretario. Con mucho gusto, señor presidente. Artículo 138, primero. Una vez instalada la comisión se reúne para que la Junta Directiva informe, en su caso, de los asuntos pendientes recibidos de la legislatura anterior. 2. Las reuniones de las comisiones se convocan en horas diferentes a las de las sesiones del Pleno. En las convocatorias especifica el carácter público o privado de las reuniones. De ello se notifica a la mesa. 3. En casos urgentes o excepcionales, el presidente de la mesa puede autorizar que se convoque a reunión de comisión simultánea al desarrollo de sesiones del Pleno. En estos supuestos, los integrantes de la comisión están obligados a estar presentes en el salón de sesiones del Pleno
Cuando se verifique el quórum, se realiza una votación nominal. También debe asistir quien tenga que hacer uso de la palabra conforme al orden del día. Bueno, es simplemente para que a partir de la lectura de estos numerales del artículo 138, pues sepamos qué hacer, porque está claro en el reglamento que si bien no se pueden llevar a cabo sesiones simultáneas de comisión con sesiones del Pleno, a pesar de que está establecido que en casos extraordinarios, como creo que es este, sí se puede, tendríamos que definir si suspendemos esta sesión, vamos al Pleno y posteriormente continuamos. Es cuanto, muchas gracias. La votación nominal a la reserva. Muchas gracias. Tomamos nota de su observación y ruego a la Secretaría se sirva dar lectura a la propuesta presentada por el senador Robledo e inmediatamente consulte a los integrantes de las Comisiones Unidas si es de aceptarse a discusión. Única. Se mantenga el texto vigente del párrafo cuarto y se deseche el párrafo séptimo del artículo 27 del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Energía y Estudios Legislativos en relación con las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía. Comisión de Puntos Constitucionales. Enrique Burgos García, José María Martínez Martínez, Alejandro Encina Rodríguez, senador Daniel Amador Gaxiola, senador Arely Gómez González, senadora Diva Adamira Gastel Lumbajo, senador Ricardo Barroso Agramont, senador David Penchina Group, En contra. senador Raúl Gracia Guzmán, senadora Sonia Mendoza Díaz, senador Fernando Torres Graciano, senador Benjamín Robles Montoya, senador Pablo Escudero Morales, senador Manuel Bartlett Díaz, senadora Dolores Padierna Luna, se desecha por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales. Comisión de Energía, senador David Penchina Group, En contra. senador Salvador Vega Casillas, senador Radradinach Salazar Solorio, A favor. senador Carlos Romero Deschamps, senador Óscar Román Rosas González, senador Ernesto Gándara Camau, senador José Ascensión Orihuela Bárcenas, senador Héctor Yunes Landa, senador Francisco Domínguez Servién, senador Jorge Luis Lavalle Mauri, senador Francisco García Cabeza de Vaca, senador Fernando Enrique Mayans Canaval, senador Adán Augusto López Hernández, senadora Ninfa Salinas Sada, senador Manuel Bartlett Díaz. Se desecha por parte de la Comisión de Energía. Comisión de Estudios Legislativos primera. Senador Raúl Gracia Guzmán. El de La Voz en contra. Senador Zoé Robledo Aburto. A favor de la propuesta. Senador Enrique Burgos García. Senadora Sonia Mendoza Díaz. Se desecha por parte de la Comisión de Estudios Legislativos primera, presidente. En consecuencia, no se acepta la propuesta y pasamos a la siguiente reserva. Tiene el uso de la tribuna la senadora Lorena Cuellar para presentar su reserva. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, las reformas que se proponen al artículo 27 limitan la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos al momento en el que se encuentren en el subsuelo
es decir, que al salir de este pasan inmediatamente a ser propiedad de un particular. Este artículo es la prueba más clara de que Enrique Peña Nieto, el PRI y el PAN están entregando nuestros recursos energéticos a empresas privadas y extranjeras. Las están entregando al mejor postor. Si bien este dictamen deja parcialmente a salvo la propiedad originaria y el dominio directo de la nación sobre los hidrocarburos, se permitirá la participación de particulares en su aprovechamiento de manera similar a como se hace dentro de la explotación minera. Todos aquí coincidimos en eso. En materia de hidrocarburos no se podrán hacer concesiones, cierto, pero no se impide que a través de leyes secundarias pueden celebrarse contratos que otorguen todos los derechos que necesiten los particulares para llevar a cabo su jugoso y perverso negocio. No nos hagamos bolas. La puesta en práctica de este tipo de contratos, como ha ocurrido en otros lados del mundo, abre el camino para colocar los intereses particulares al margen de las disposiciones constitucionales. ¿A quién quieren engañar? Admítanlo. Se atenta contra la soberanía de la nación, teniendo implicaciones funestas para los mexicanos. Desde las expropiaciones arbitrarias a propietarios y ejidatarios, hasta el hecho de compartir económicamente con particulares la producción y transferirles la incorporación de activos a sus empresas. Ahora bien, tenemos la parte que corresponde a la generación de energía eléctrica, que pretende dar mayor competitividad entre productores de electricidad, porque la Comisión Federal de Electricidad compraría a quien ofrezca el mejor precio, pero cuidado, porque sabemos que el precio de esta depende del tipo de combustible utilizado para su producción. Por lo tanto, considerando que ahora se emplearán precios internacionales de referencia, es imposible pensar en un escenario en el que bajen los precios de la luz. No le sigamos engañando al pueblo. No va a bajar la luz, ni el gas, ni ningún energético. Esa es la cruda realidad. De esta manera, sujetos a la lógica del mercado y en nombre de la eficiencia, comenzarán los despidos masivos en Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, Enrique Peña Nieto, que tantos empleos prometió durante su campaña, echará a la calle a buena parte de la planta productiva de ambas empresas. ¡Cuánta vileza! ¿Cuánta vileza van a darles a los particulares la posibilidad de que tomen directo y absoluto control de bienes y derechos que son originariamente de la nación y que por alguna condición establecida en el contrato, la empresa pueda obtener beneficios o rendimientos económicos en el futuro, más allá del término de los contratos? Esto, señoras y señores senadores, es una privatización del patrimonio de todos los mexicanos. Es un proceso lleno de engaños y doble sentido. La reforma especifica en este artículo que se le dará carta abierta al gobierno para permitirle tener un amplio margen para la celebración de contratos. Es insensato, traicionero y vil llevar a cabo esta reforma, porque recuerden, las privatizaciones, que son elemento fundamental de la política neoliberal, no han funcionado en México. Recordemos el caso de Telmex, que fue comprada por el grupo Carso y que ahora ha hecho al hombre más rico del mundo. Después de haber sido una enorme fuente de recursos para el erario, el gobierno justificó su venta argumentando falta de recursos y capacidad de gestión para la modernización telefónica, exaltando el poder de la competencia para alcanzar mayor eficiencia y bienestar económica. Y ahora
todos los mexicanos pagamos la telefonía más cara del mundo. Hoy debemos aplicar medidas y políticas públicas diferentes a las que se han puesto en práctica hasta ahora. Se lo debemos al pueblo, no los exige, no los demanda, no más reformas que solo se sostienen en la pobreza y el abandono de los mexicanos. No debemos seguir fincando nuestra política en la liberación y desregularización, dejando el futuro de nuestro sector energético en manos del mercado y la competencia, no así de esa manera. Para justificar la exigencia de aplicar medidas diferentes, basta con mirar los índices de pobreza y desigualdad social que vive nuestra población. Aunque de nuevo la Sedesol se empeñe en negarlo, la semana pasada la CEPAL, al presentar su informe Panorama Social de América Latina 2013, informó que en el 2012 México fue el único país que aumentó sus niveles de pobreza. Es necesario que demos prioridad a las necesidades de los que menos tienen, que son los más, y no solo a los intereses de una cúpula de magnates sinvergüenzas. No le den este golpe a México. Nos estamos tambaleando. El precipicio está a la vista. Ya vimos que a nivel internacional este modelo no ha funcionado como lo pintan e incluso ha dejado de ser atractivo para muchas empresas. Reitero, la infamia que van a cometer les será cobrada con creces, señores priistas y panistas. Señor presidente, le solicito votación nominal a la propuesta de mi reserva a la reforma del artículo 27 de la Constitución. Es cuanto. Muchas gracias, senadora Cuéllar. Solicito ahora a la Secretaría de lectura a la propuesta presentada por la senadora Cuéllar e inmediatamente, como lo solicita, en votación nominal, consulte a los integrantes de las comisiones unidas sobre la aceptación o no de la propuesta. Propuesta. Artículo 27. Suprimir los cambios y adiciones. Tomo la votación nominal, presidente. Comisión de Estudios Legislativos primera. Senador Raúl Gracia Guzmán. El de la voz en contra. Senador Zoé Robledo Aburto. A favor de la propuesta. Senador Enrique Burgos García. Senadora Sonia Mendoza Díaz. Comisión de Estudios Legislativos se desecha esta propuesta. Comisión de Puntos Constitucionales. Senador Enrique Burgos García. Senador José María Martínez Martínez. Senador Alejandro Encina Rodríguez. Senador Daniel Amador Gaxiola. Senadora Arely Gómez González. Senadora Diva Adamira Gastel Lumbajo. Senador Ricardo Barroso Agramont. Senador David Penchina Group. Senador Raúl Gracia Guzmán. Senadora Sonia Mendoza Díaz. Senador Fernando Torres Graciano. Senador Benjamín Robles Montoya. Senador Pablo Escudero Morales. Senador Manuel Bartlett Díaz. Senadora Dolores Padierna Luna. Se desecha por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales. Comisión de Energía. Senador David Penchina Group. Senador Salvador Vega Casillas. Senador Rabindranath Salazar Solorio. A favor de la propuesta. Senador Carlos Romero Deschamps. Senador Óscar Román Rosas González. Senador Ernesto Gándara Camau. Senador José Ascensión Orihuela Bárcenas. Senador Héctor Yunes Landa. Senador Francisco Domínguez Servién. Senador Jorge Luis Lavalle Mauri.
Senador Francisco García Cabeza de Vaca. Senador Fernando Enrique Mayans Canaval. Senador Adán Augusto López Hernández. Senadora Nifa Salinas Sada. Senador Manuel Bartlett Díaz. Se desecha por parte de la Comisión de Energía. ¿Cuánto, señor presidente? No se acepta la propuesta. En uso de la tribuna, el senador Mario Delgado Carrillo para presentar su propuesta de reserva. Su reserva. Muchas gracias, amigo. Senadora Iris Vianey. Senador Mayans. ¿Con qué propósito? Nada más le quiero exponer a la mesa y al pleno de estas Comisiones Unidas que hace unos momentos en el pasillo aquí afuera fui amenazado y agredido verbalmente por el senador David Penchinas, con mentadas de madre y amenazas. Lo hago público porque no creo que se valgan estas actitudes aquí dentro del Senado y que quede constancia en el diario de los debates. Gracias, senador. Tomamos nota. Queda en el diario de los... Senador, ¿con qué propósito? En relación a la denuncia que está presentando el senador Mayans, yo quisiera que no fuéramos frívolos. Esto obedece a una actitud persecutoria por la posición que el compañero ha asumido en la tribuna. Parece para ustedes... Ruego guardemos silencio. No, puede generar sorpresa porque pareciera que no conocieran el carácter del senador Penchina. Y entonces esto se puede prestar a estarle levantando un falso. Es delicado y grave que se someta al compañero Mayans a este acoso psicológico, esta agresión, y que de ninguna manera debe de dejarse un precedente de esta naturaleza. Yo le solicito que, en términos de que usted preside esta mesa, que es el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, y que el señor senador Fernando Mayans es integrante de una de las comisiones de la Comisión de Energía, no se permita ese tipo de actos, que se asienten actas lo que está manifestando el compañero, porque, bueno, discutámoslo, compañeros, no me griten. Permitan terminar al orador. Se asienten actas porque de alguna forma la actitud combativa de cada miembro de este Senado no puede ser sujeta a una serie de amenazas y cuestionamientos de carácter personal e individual por no compartir lo que en este momento se está discutiendo. Es un precedente malísimo, tremendo y grave, que no puede dejarse pasar por alto y caer en la zorra y en la frivolidad de creer que son cosas que solamente se está buscando aquí exhibir una conducta. Creo que es delicado y de alguna manera yo me solidarizo con el compañero Mayans en términos de que esto sí se proceda, cuando menos hacerle una moción de observación a la conducta al presidente de una comisión, que lo más grave de eso es que es presidente de una comisión, señor presidente. Muchas gracias. Senador, permítame, senador Fayad, ¿con qué propósito? Gracias, presidente. Simplemente para aclarar que pues los hechos que no se hayan cometido en este salón de pleno, de los que no podemos tener constancia los que aquí estamos, y que se derivan de la relación personal que puedan tener sus miembros, los dejemos en este tenor y poder retomar aquí el debate y la discusión del tema energético. Yo quisiera pedirle, presidente, que pues ya lo escuchamos todos, la mesa directiva de estas comisiones pues no puede asentar ni en el diario de debates un asunto que no es del pleno, no ocurrió en el pleno de
de esta institución, Pidió la y palabra. cualquier cosa que haya ocurrido en los pasillos, pues no podemos traerla a la discusión. Yo quiero, concediéndole la razón de que a lo mejor fue agredido verbalmente, que no lo sabemos, pues es un asunto de fuera que quisiéramos pedirle, pues no entorpeciera el tratamiento. Gracias. Que lo vean los grupos parlamentarios y que se busque lo que sea conducente. Gracias, presidente. De Médicis para que le vaya bajando. Sí. Permítame, senador Lavalle, le ruego un momento nada más, desahogamos la solicitud en este orden. Senador de Médicis. Presidente, definitivamente los ciudadanos senadores nos debemos todo el respeto y la consideración, primero, y el escarnio que están haciendo algunos senadores del Partido Verde y del Partido Revolucionario Institucional, creo que no corresponde a la investidura que tenemos como representantes del pueblo. Primero. Segundo, yo sí le solicito que se haga la investigación respectiva y que Ruego a la Asamblea que guardemos todo el orden y la atención. El asunto hay que atenderlo. todo respeto de los senadores que insisten en hacer escarnio, siempre me he conducido hacia sus personas con absoluto respeto y consideración a la investidura que ostentan. Si ustedes no quieren hacer eso, nos podemos arreglar de otra manera, si eso es lo que pretenden. Les ruego que guardemos forma. Permítanme. Presidente, continúo, presidente. Le ruego que se realice la investigación respectiva y, de resultar cierto el dicho del ciudadano senador Mayans, se actúe conforme al reglamento. Esto no puede pasarse desapercibido. Hay una denuncia formal en el pleno de las comisiones que están sesionando en este momento y le ruego que esta denuncia sea considerada para lo que he expresado. Y Gracias. Ojalá y los senadores aprendan a conducirse con más respeto hacia sus iguales. Gracias, presidente. Gracias. Solicitó antes, perdón, estamos llevando el orden. Solicitó antes la palabra el senador Lavalle. Con mucho respeto, presidente, creo que hemos logrado llevar a cabo esta sesión con tranquilidad y con mucha civilidad. Si bien es lamentable lo que haya ocurrido, creo que no existe ningún procedimiento para solventarlo en este momento. Yo le propondría que podamos continuar. Creo que ya consta en actas todo lo que se ha dicho, consta en actas lo que acaba de comentar el senador, y yo le pediría que pudiéramos continuar con la sesión. Gracias, senador. Senador, gracias. Sí, lo pidieron en ese orden y sigue usted. Ok. Yo creo que si hubo hechos fuera de este pleno, hay causas para que esto se desarrollen. Estas presidencias han garantizado la civilidad y el orden. Ha habido tolerancia, inclusive a injurias en la tribuna. Entonces creo que lo que se desarrolla en este pleno es responsabilidad del presidente en turno, y creo que hemos logrado llegar hasta buen término. Tenemos todavía aproximadamente 200 reservas a discusión. Creo que es importante darles el trámite correspondiente porque todos los senadores tienen derecho a ello, y en consecuencia vamos a entrar a estas reservas y no quedarnos en temas que son ajenos a este pleno y que deben de dirimirse en otra instancia. Senador. Y un poco contradiciendo lo que dice el senador Gracia, nadie está diciendo que los hechos que narró el compañero Mayán fueran responsabilidad de usted o de la mesa directiva. No es un asunto menor o es un asunto simplista. En mi caso, considero que a veces yo me he excedido en expresiones, pero y aquí hay varios compañeros que incluso fueron diputados federales conmigo. Cuando yo, como cualquier ser humano, admite que comete errores o que ofendo a algún compañero, simple y sencillamente, como lo hacemos todos, vamos y buscamos entablar un diálogo y salvar esa diferencia. Ahora hay un asunto que va más, y es precisamente uno de los involucrados
el presidente de la Comisión de Energía quien agrede a uno de los miembros. Yo me solidarizo plenamente con el senador Mayans, pero creo que hay un hecho grave que sí debe de investigarse, debe de corregirse y debe de aplicarse el reglamento. Gracias. Se toma nota de las... Senador Escudero. Gracias, presidente. Yo haría un llamado a la cordura, a la paciencia, a que guardemos el nivel de este Senado de la República. Yo considero que el senador Penchín es incapaz de faltarle el respeto a alguien, esa es mi apreciación. Pero también les recuerdo que el día de ayer aquí en esta tribuna máxima de la Nación, fuimos ofendidos y nos llama la atención su doble discurso. Cuando fuimos ofendidos, ustedes le aplaudieron a la senadora que nos faltó al respeto. Es inadmisible lo que pasó ayer. Un llamado a la tolerancia, no tengamos tácticas dilatorias. Aquí estamos dispuestos a escucharlos, sigamos con una sesión y no busquemos pretextos para no dar este debate. Gracias. Sí, a ver, senador. Sonido. Yo creo que no estamos en una coyuntura de solamente decir que fue objeto de una mentada de madre. No estamos tratando de que se aplique la ley del talión de ojo por ojo y diente por diente. Este es un hecho mucho más grave y delicado que va más allá de solamente una simple agresión verbal. Lo que el senador está comentando es que fue objeto de amenazas y de reclamos por la actitud que ha tenido en el desempeño de las sesiones. Compañeros, si particularmente ya en el siglo pasado se estableció el carácter de fuero para tener la libertad de opinar y particularmente se les da fuero a diputados y senadores, no se puede caer en la frivolidad de decir, bueno, aguántense porque así nos llevamos. Yo creo que nosotros no respaldamos en ningún momento y hemos censurado ya en corto la forma como se expresó la compañera que hizo referencia a Saramago, pero en este caso particular fue producto del desempeño y el debate que ha estado dando el compañero Mayans en la tribuna. Esa es la razón de lo que preocupa, porque al rato, bueno, vamos a ser denostados, amenazados y cuestionados cuando nos encuentren, cuando no compartamos ideológicamente lo que estamos haciendo. Y esa es la parte que el día de hoy está preocupando. Además, quiero decirle, para aquellos que tienen dudas de lo que aconteció, que mandamos ahorita a revisar, se había cámaras en el pasillo donde se esto, que fue afuera de aquí, en este pasaje, y hay una cámara de video que puede de alguna manera comprobar que lo que está diciendo está grabado en ese video. El artículo 10 de nuestro reglamento efectivamente señala un comportamiento a todos sin excepción. Hemos registrado las observaciones, se han tomado nota de ellas, procederemos y les ruego demos continuidad a nuestra sesión. Tiene el uso... Lo acabo de decir, el comportamiento mutuo es de absoluto respeto entre los senadores. Se tomó nota de las observaciones de ustedes, de lo que ahí se desprenda lo veremos, pero eso no ha lugar en este momento, además no ocurrió aquí, no ha lugar a interrumpir la sesión. Tiene el uso de la palabra el senador Delgado. Adelante, senador. Presidente, antes de iniciar mi intervención, pues sí le quisiera pedir que llamara al orden al Pleno. Rogamos a la audiencia, ponga atención al orador. Atención al orador. Señores senadores, por favor, pongamos atención al senador. Adelante, senador. Muchas gracias, presidente. Este es un artículo fundamental de nuestra Constitución, un artículo histórico
que reflejaba los anhelos de la Revolución Mexicana. Prácticamente con esta reforma ya no hay un área exclusiva o estratégica para el Estado mexicano. Con esto, la lucha por un México soberano, independiente, se ha claudicado, se va a claudicar. Los pilares de nuestra Constitución se han desmoronado. A mí me llama mucho la atención y quiero señalar la insistencia en cómo se define la propiedad del petróleo y los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en nuestra Constitución. En este artículo siempre se hace el matiz de que la propiedad es en el subsuelo. En un par de párrafos de este artículo se enfatiza cuando se habla de la propiedad de los hidrocarburos como que esta ocurre en el subsuelo. ¿Qué refleja? Presidente, voy a hacer una pausa hasta que haya condiciones. Les pido por favor silencio a los senadores. Continúe, senador Delgado. Síguele, Mario. En la tele te hacen caso, Mario. Se les recuerda que está la transmisión en vivo. Creo que por respeto a la audiencia televisiva, continuemos con la sesión. No hay condiciones, presidente. Que haya condiciones en el Pleno para poder hablar. ¿Alguien le está impidiendo el uso de la voz? Senador Delgado. ¿O por qué señala que no hay condiciones? Están los coordinadores de los grupos parlamentarios y el encargado de su fracción analizando un tema diverso al que nos atañe en tribuna. Por favor, le pido que continúe con el... Establece orden en el Pleno, presidente. El orden está garantizado. Adelante, por favor. Bueno, vamos a seguir. A ver. ¿Qué revela esta definición de propiedad en el subsuelo? Lo decíamos desde el día de ayer. Es la visión, presidente, a ver, voy a esperar en mi lugar a que haya orden. Le doy lectura a su propuesta y le pongo a votación, senador Delgado. ¿Ya terminó su intervención? Bueno, solicito a los senadores, orden. Solicito a los senadores que están analizando el tema diverso que nos atañe, que por favor se retiren a discutirlo fuera de este pleno. Senador Pedraza, senador Fayad, senador Preciado, senador Mayans, si están discutiendo otro tema, les pido por favor que lo hagan fuera de este recinto. Ok. Sí. Ya dijeron que no están hablando de otro tema, senador Delgado, le pido por favor que suba a la tribuna. Gracias. Definir la propiedad del petróleo exclusivamente en el subsuelo, lo que refleja, lo que revela, es la visión financiera exclusivamente del petróleo, la visión rentista de nuestro sector energético. Después de la expropiación petrolera, en 1938, pocos años después inició la industrialización de nuestro país.
Y este periodo se conoce en la historia de México como el desarrollo estabilizador. No se podría explicar tasas de crecimiento por encima del 6% durante largos periodos, durante casi 3 o 4 décadas, sin la existencia de Pemex. La industrialización de nuestro país fue alimentada por el desarrollo de la industria energética. Esto cambia por dos factores. A finales de los 70s empiezan las primeras crisis económicas, los desbalances fiscales del Estado mexicano y además el acercamiento que tiene nuestro país con la OPEP, con los países exportadores de petróleo. Se deja entonces de invertir en la industria petrolera. La última refinería inaugurada en este país data de 1979, Salina Cruz, Oaxaca. Se cruza la crisis de 82. A partir de esto cambia completamente la visión del sector energético en nuestro país y se requiere al petróleo como una fuente de ingresos para complementar el gasto público. El enorme gasto público que se vuelve insostenible y que lleva a la crisis de 82 hace que el petróleo a partir de ese año se convierta en una de las principales fuentes de ingresos. Esa visión prevalece en todos de 1980 a la fecha. El petróleo como fuente de ingresos, no el petróleo como palanca de desarrollo a partir de la explotación completa de este producto básico. De hecho, la gran refinería mexicana, el gran proyecto que se tenía, que iba a ser el más grande de América Latina, el proyecto de la Laguna del Ostión en Coatzacoalcos, en 1981-82, se deja prácticamente abandonada. Y desde hace 20 años se reformó nuestra Constitución y otras leyes para que hubiera inversión privada en la industria petroquímica. Seguimos importando el 35% de nuestros petroquímicos y pues una buena proporción de las gasolinas que consumimos. Es decir, tenemos esta visión donde se privilegia la extracción para su venta y que ayude a financiar la hacienda pública. Desmantelamos también Cozoleacaque porque a alguien se le ocurrió que era más conveniente importar los fertilizantes de Rusia y Ucrania en los 90s y dejamos de producir amoníaco. De hecho, nuestro país, en el índice de intensidad energética, que es cuántas unidades de energía consumimos por unidad de Producto Interno Bruto, tenemos el doble de países como Suiza, Austria, India o Japón. La cantidad de energía que necesitamos para producir una unidad de valor económico viene incrementándose en los últimos años. ¿Por qué se privilegia la visión exclusivamente rentista financiera del petróleo y qué consecuencias puede tener? Al establecer las condiciones que se están planteando en esta reforma constitucional, ¿cuál va a ser la reacción natural del sector privado? El sector privado va a venir con la idea de maximizar sus intereses y ello pasa por minimizar la renta que puede tener el Estado. Y no podemos acusar, no vamos a poder acusar a estas grandes empresas de que son voraces o que son inmorales. Ya sabemos que su objetivo no es maximizar la renta pública, su objetivo es maximizar su renta privada y para ello tendrán todos los recursos que tengan a su alcance.
de tal manera que sin un órgano regulador eficiente que haga contrapesos y sin criterios ambientales, lo lógico es que las empresas entren con un criterio totalmente depredador. Se va a acelerar la explotación de los yacimientos mexicanos sin ninguna consideración ambiental y sin ninguna consideración de largo plazo. Vendrán a maximizar lo más pronto posible aquellas asignaciones que se van a tener mediante los nuevos contratos que se está estableciendo en esta Constitución, en esta reforma constitucional. En sus relaciones con las industrias petroleras globales, frecuentemente los países no pueden o no logran maximizar todo el valor de sus recursos. El problema o la clave es que el sector privado tiene sus intereses por maximizar y minimizar la que le corresponden al país. Las privatizaciones sobre los derechos del petróleo y la riqueza del gas han estado marcadas como uno de los peores abusos en los gobiernos que consiguen, además, el peor trato. Tengo una cita aquí del premio Nobel Joseph Stiglitz. Él publica un artículo que se llama ¿Cuál es el papel del Estado? Y habla precisamente, o pone el ejemplo del petróleo. Y dice lo siguiente: para los países que tienen una gestión pública de calidad y donde no existen problemas de extracción, las compañías petroleras nacionales deberían de jugar un papel central en la administración de los recursos. Otros se enfrentan a la difícil decisión de tratar de mejorar la administración del sector público o de depender en un sector público imperfecto y posiblemente corrupto para definir relaciones con un sector privado cuyo principal objetivo es contrario al interés público, minimizando los pagos a este. Incluso en estos casos hay una serie de pautas importantes que los gobiernos pueden seguir para asegurarse de que sus activos tienen un mejor valor. Instituciones siempre deben fortalecerse antes de privatizar. La paciencia debe ponerse en práctica. Muchas veces es mejor mantener la riqueza del petróleo en el suelo que venderlo mal. Es una recomendación del Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz. Las provisiones deberían de ser identificadas por la renegociación de contratos ex antes. Los contratos deberían de ser mínimamente complejos y evaluados con base a los incentivos que generan y a su desempeño bajo distintos escenarios. Finalmente, la temporalidad de los pagos debería ser una función de la capacidad del Estado para asumir riesgos. Sin importar el enfoque, el propósito de las decisiones gubernamentales debe ser asegurar la transparencia, la propiedad y la justicia. Son recomendaciones de un premio Nobel que parece que no encuentra ecos en esta reforma constitucional. Estamos corriendo enormes riesgos. Esta definición que estamos adoptando, la propiedad exclusivamente en el subsuelo, da a dar como origen un comportamiento depredador de las empresas privadas porque intentarán maximizar su utilidad, por supuesto, a costa de la renta pública. El interés público es el interés privado, es contrario al interés público en este caso. De tal manera que tendríamos que cambiar la visión, tendríamos que regresar a lo que sí nos funcionó como país, a lo que hicimos durante el desarrollo estabilizador, donde el petróleo no era considerado por su valor financiero en los mercados internacionales, sino por el valor que tenía
para desarrollar la industria nacional. Y por eso logramos tasas de crecimiento por encima del 6% durante más de 3 décadas. Desde que cambiamos la naturaleza del petróleo en nuestra estrategia de desarrollo nacional, nos ha ido mal. De 1980 a la fecha, la tasa de crecimiento del PIB en México no llega ni siquiera al 2%. Pues más esfuerzos que hacemos por extraer más petróleo, por venderlo afuera, por engrosar las cuentas nacionales con la exportación del petróleo, no vamos a mejorar nuestra competitividad ni nuestra tasa de crecimiento. Tendríamos que cambiar completamente el enfoque. Tendríamos que ir en sentido contrario a lo que está haciendo esta reforma. Por eso les pido, compañeras y compañeros, que todavía estamos a tiempo de votar en contra de esta reforma y que es mejor que se quede como está la Constitución a que pongamos en grave riesgo nuestra soberanía y nuestro desarrollo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senador.